Hola amigos, bienvenidos a tu canal Editronics, un canal dedicado a la electrónica y la tecnología. Hace más de 7 años hice un tutorial relacionado al testeo de componentes electrónicos. Muchos usuarios me pidieron una segunda versión con mejor calidad de video. Así que el día de hoy voy a utilizar un multímetro. En este caso, este es el multímetro que voy a utilizar para hacer el testeo de los componentes. No es necesario que tú tengas lo último en multímetros. Simplemente te voy a enseñar cómo utilizar tu multímetro para medir todos estos componentes que vemos acá. Los componentes que tenemos son los mismos que utilizamos en aquel video. Antes de iniciar, vamos a mirar exactamente el multímetro que voy a utilizar. Tú puedes utilizar el multímetro que tú quieras. No hay ningún problema. En este caso tengo este GBDA. Este es el multímetro con el cual yo voy a utilizar. Dice que es automático, o sea que tiene sensores para detectar qué estás midiendo. Viene en este pequeño estuche, vienen las puntas, un pequeño manual y la termocupla. Tiene rango, relación, Hall, automático, selección, máximo, mínimo, 10 amperios, miliamperios, com, y puede medir voltaje, frecuencia, temperatura, diodo y muchos parámetros más. Por ejemplo, acá podemos observar, esto es lo importante de un multímetro. En este caso, reitero, simplemente lo estoy utilizando para que tú mires con cualquier multímetro que tú puedas utilizar. En mi caso tengo varios multímetros para hacer estos testeos, como ya lo hemos hecho en el canal. Puede medir DC, resistencia, capacitancia, frecuencia, duty, o sea, PWM. Puede medir diodos, continuidad, RMS, auto power y tiene LED indicador. Aquí están los rangos. Después que tengamos ya nuestros componentes, vamos a hacer el testeo. En este caso encendemos el multímetro. Reitero, no importa el que tú tengas. Dice que tiene sistema automático, entonces por esa razón simplemente lo voy a utilizar por comodidad para no estar cambiando en escala. Primero comenzaremos con un potenciómetro. Este es un potenciómetro o resistencia variable. Muchas personas no saben testearlo. Para testear este potenciómetro, lo que tú debes hacer es lo siguiente. Lo primero es ubicar las puntas del multímetro y ubicarlas de extremo a extremo, en el caso que tengan 3 pines. Dice en la serigrafía que es 100 kilo ohm. Vamos a colocar el multímetro y él de forma automática nos va a indicar la resistencia. Aquí pueden observar que él tiene una especie de escala. Ahí está. Y él automáticamente se coloca en la opción de resistencia. Tiro las puntas. Miren, él está buscando. Lo coloco acá. Y dice que mide 86.27K. En este caso no importa en qué posición tenga yo la perilla, porque realmente estoy midiendo los extremos. O sea, donde se supone que debe ser de 100 kilo ohm. Si yo coloco acá y coloco la perilla para este lado, debe medir 0. Ok, da continuidad. Si yo lo coloco para el otro lado, debe medir el máximo valor. Esa es la forma como tú puedes ensayar un potenciómetro. Un resistor. ¿Qué es un resistor? Un resistor es un elemento que se opone al flujo de los electrones y por tanto ayuda a proteger, limitando la corriente de lo que se encuentre conectado a él. ¿Dónde encontramos resistores? Por ejemplo, encontramos mega resistores o super resistencias, digamos en las máquinas de coser que nuestros padres o abuelos tenían. El pedal, eso es un resistor. Vemos resistores, por ejemplo, en una estufa eléctrica. Ese componente es un resistor que al pasar la corriente se calienta. En este caso, este resistor es azul rojo rojo, o sea, 6.2K. Vamos a colocar las puntas. Efectivamente, 6.13K. Para tomar la resistencia debes tomarla así. No cojas la resistencia de esta manera porque estás midiendo mal. Tú cambias el valor. En cambio, la colocas así y mira, perfectamente te marca. Vamos a tomar otro valor. Esta es una resistencia de 13 kilo ohm. Colocamos, él de forma automática tiene que decirme 12.88, perfecto. Las resistencias o resistores no tienen polaridad. Hay resistencias de 5 bandas, por lo cual son resistencias de precisión. En mi canal ya tengo un tutorial cómo leer resistencias. Por ejemplo, también nos encontramos con este tipo de materiales.
los encontramos llamados fusibles. ¿Qué es un fusible? Es un componente eléctrico que se quema cuando pasa cierta cantidad de corriente. Ahora bien, aquí viene una nomenclatura que dice 15 amperios a 250 voltios. No significa que él soporte 250 voltios, no. Significa que de extremo a extremo es capaz de evitar una chispa de 250 voltios. Por lo cual, para esto están diseñados con un amperaje máximo de 16 amperios, 15 amperios, dependiendo pues de lo que tengas. Para ensayarlos, visualmente los tienes que ver, de pronto la pipeta esté quebrada o el hilo interno, el alambre, esté malo. Conectas y esto tiene que dar continuidad. Continuidad es pito. ¿Qué es continuidad? Es unir mi punta y que mi multímetro marque 0. Miras cómo aquí está marcando el símbolo de continuidad. Entonces, si repasamos los símbolos, en la parte electrónica tenemos voltaje continuo, voltaje alterno, tenemos resistencia, continuidad, diodo, capacitancia, milivoltios, hertz, temperatura, detección de voltaje, miliamperios. Eso es lo que normalmente un multímetro mide. En este caso, pues simplemente traje este multímetro para que podamos hacerlo de forma más rápida. En tu multímetro convencional, lo que tienes que hacer es simplemente cogerlo y cambiar la escala en la posición que tú quieras. Esa es la única diferencia. Ahora, yo quiero hacer otra medición. Por ejemplo, tengo acá este pequeño transformador de audio. Esto normalmente viene en algunos televisores viejos. En los actuales ya no viene esto. Antes no existían muchos integrados de sonido, sino transformadores amplificadores. Entonces, en este caso, asumamos que es un pequeño transformador. ¿Cómo lo mediría? Tomamos las puntas y me está marcando 0, o sea, continuidad como si fuese un corto. No es tanto el corto, lo que pasa es que su resistividad es muy baja. Si lo tomamos por el otro lado, mira, está dando continuidad, pero marca 34 ohmios. Y 34 ohmios no significa que es un corto. Un corto es 0. Si te marca un valor en el multímetro, significa que tiene una resistencia al material. Hay multímetros que de 30 ohmios, 50 ohmios para abajo, él te puede evitar. También tengo un video donde te enseño los componentes, cómo los podemos medir en la opción de diodo y la opción de continuidad. Vámonos con este componente. Esto es un micrófono. Normalmente en electrónica se lo utiliza mucho. A veces no sabemos si está bueno o está malo. Esto también sirve, por ejemplo, para los micrófonos de celulares, micrófonos de manos libres, etc. Entonces, cuando tú lo conectas, debes colocarlo en la opción de diodo. Y debe marcar un valor. Por ejemplo, lo coloqué aquí. No me está marcando muy bien el valor. Lo coloco al otro lado. En este caso me está marcando resistencia. Pero yo de forma manual lo voy a pasar a la opción de diodo. Entonces lo pasamos a diodo y mira, me marca este valor, 3 voltios. Volteo las punticas del multímetro y me marca 1.1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este micrófono posiblemente esté malo. Él debe marcar solamente en un solo sentido, no en los dos. Vámonos con otro componente. Vemos lo que son los capacitores. Estos capacitores o condensadores son elementos que almacenan energía en forma de campo eléctrico. El tamaño no significa que éste almacene más, no. Hay dos factores que hacen que sea más grande. Puede ser la capacitancia o su capacidad en voltaje. Vamos a ver este. Aquí dice 150 micro a 400 voltios. Entonces es grande por el voltaje que este aguanta, más no por su capacitancia. Y en cambio aquí tenemos este capacitor que dice 2200 a 25 voltios. Entonces este es un poquito grande, pero por su capacidad en faradios, pero es muy pequeño en su voltaje. ¿Cómo testeamos? Vamos a colocarlo ahí en la opción de vamos a bajarlo y lo vamos a colocar en continuidad. En continuidad, ¿por qué en continuidad? Primero, colocamos las puntas de esta manera. El capacitor, entre más grande sea su valor, más tiempo dura pitando. Eso quiere decir que el capacitor está bueno. Si el capacitor es grande y pita durante harto tiempo, está bien porque almacena. Luego, él se silencia o se calla. Por ejemplo, esperamos un momento, luego cambiamos las puntas.
Como es de 2200, escuchen, se demoró en cargarse. Volteo las puntas. Y listo. Este capacitor, en teoría, está muy bien. Lógicamente hay elementos que me pueden medir su capacitancia. Vamos a mirar si de pronto este es capaz de medir esa capacitancia. Entonces colocamos acá, colocamos el negativo con negativo y positivo acá. Vamos a observar. Esperemos un momento que está haciendo la carga. Él tiene que cargar al capacitor y ahí dice que tiene 2 milifaradios, o sea, 2000 microfaradios. Efectivamente, el capacitor está bien. Ahora, el hecho que marque no significa que esté bueno. Muchos capacitores se inflan, se abombachan en esta parte de acá y eso ya hay que cambiarlos. Si este pitara, o sea, se queda en continuidad permanente, significa que está en corto y hay que cambiar. Ensayemos, por ejemplo, este que está acá. Vamos a hacer su medición de capacitancia. Vamos a ver si es capaz de medir. Porque hay un problema. Entre más grande sea el valor del capacitor, se demora más en cargar y muchas veces los multímetros no los pueden medir. En este caso está marcando 146 microfaradios. Vamos a verificar. ¿Sí? 150 microfaradios. Está bien. Ahora, yo no tengo, digamos, en mi multímetro la opción para capacitancia. Entonces lo pasamos a continuidad y hacemos el mismo proceso. Este debe pitar un poco más lento. O sea, pita y se calla. Cargamos y luego volteamos. A ver, está bien. Marcamos. Volteamos. Volteamos. Como se pueden dar cuenta, el sonido es más corto, no es tan prolongado. Ahora pasamos también, aquí tenemos varias bobinas. Estas son bobinas de uso cotidiano, estas bobinas las saca de monitores, esta de pronto una fuente switching. No hay problema de donde tú las tengas, todas las bobinas marcan continuidad. Por ejemplo, vamos a colocarla en la opción, este no mide henrios, entonces vamos a dejarlo ahí en automático y él debe pitar. Mira. Y te marca 0.2 ohmios. O sea que literalmente es casi un corto. Colocamos acá. 0.8 ohmios. Si yo lo coloco yo manualmente, vamos a mirar cuántos ohmios me marca. No, me marca 0. ¿Por qué? Porque es un enrollamiento muy pequeño. Entre menos espiras, menos resistencia tiene. Entre más alambre tenga, o sea, más espiras, pues más ohmeaje va a tener. De esta manera ensayamos cualquier tipo de transformador o bobina que tú tengas. Donde vemos también otro tipo de bobinas. ¿Y para qué sirven las bobinas? Antes de nada, las bobinas sirven como filtros, sirven como acople, más que todo como filtros para eliminar ruidos, también sirven como osciladores y a veces como protecciones. Aquí vemos este componente llamado relé. ¿Qué es el relé? El relé es el que, por ejemplo, en la moto o en el carro suena cada vez que tú colocas las direccionales de tu automóvil. En este caso es un componente que tiene una bobina en un lado y permite conmutar en dos pines, uno llamado COM, el otro normalmente cerrado y el otro normalmente abierto. Eso es lo que normalmente hace un relé, o sea, hace conmutación. Vamos a medir la bobina interna. Dice que mide 315 ohmios. Y uno de estos pines es el COM y uno debe ser normalmente cerrado. Vamos a verificar. Abierto o L es abierto o infinito. Y ahí tenemos la continuidad que va de la mitad a una de sus paticas. Por ejemplo, lo vamos a dejar ahí en pito. Continuidad, no continuidad. ¿Cómo lo ensayamos? Toma una batería y conéctale 12 voltios o el voltaje que tu relé diga. Ejemplo, este es de 12 voltios. Tomas 12 voltios y él normalmente suena. Por ejemplo, vamos a hacer ese ensayo. Aquí tengo 12 voltios. Lo conectamos y escucha cómo suena. Significa que mi relé está funcionando bien. Este relé es de 12 voltios, debo aplicarle 12 voltios. Si tú lo aplicas un voltaje inferior, muchas veces no se activa. Por ejemplo, le voy a colocar 5 voltios a mi fuente y vamos a ver
si realmente se activa o no. Entonces le colocamos las puntas. Mira, no se alcanza a activar y no significa que esté dañado, significa que no está funcionando. De igual manera tengo este otro relé, vamos a verificar. Este sí es de 5 voltios, este se debe activar. Mira, porque es de 5 voltios. Listo, de esta manera yo pude ensayar lo que es mi relé con una fuente y con un multímetro. Tenemos también estos componentes. Primero vamos a ensayar estos componentes, se llaman diodos. ¿Qué es un diodo? Es un semiconductor que deja pasar la corriente en un solo sentido. Esta raya es el negativo, este es el positivo. Así que nos vamos a la opción de diodo y colocamos negro con la rayita y la roja en el otro lado. Mira, este es el voltaje de activación de este diodo. Estos diodos son de switcheo, son de alta velocidad. Por ejemplo, un diodo convencional te marca otro valor, pero eso no significa que estén malos. Mira, ahí está 0.5 voltios o 562 milivoltios. Vamos a volver otra vez acá. 573. Vemos otro diodo acá. 625. Entonces hay diodos que marcan más bajo, que son los de germanio, por ejemplo 0.3, y los de silicio normalmente son de 0.7, pero ya te pudiste dar cuenta que no marcan 0.7. Si tú volteas las puntas, lógicamente no marca. ¿Por qué? Porque conduce en un solo sentido, no en los dos. Aquí está, volteo las puntas y mira cómo nos marca. Ya sabiendo el principio de un diodo, ¿para qué sirve un diodo? Sirve para rectificar, dejar pasar la corriente en un sentido y proteger. Y nos vamos, por ejemplo, con este componente. Este componente se llama puente de diodos. ¿Qué es el puente de diodos? El puente de diodos es un componente que le permite rectificar lo que es el voltaje. Vamos a hacer un pequeño dibujo para entender exactamente qué hace el puente de diodos. Entonces, retiramos un momento el multímetro. Eso es un diodo. Entonces, para yo poder ensayar el diodo, voy a hacer lo mismo. Mira, coloco aquí la punta negativa, donde está negativo, perdón, positivo con positivo da negativo. Ahí voy a colocar la punta positiva. Entonces, aquí, coloco mi punta positiva como está aquí. Y esta punta, vamos a colocar el multímetro y para que tú lo alcances a ver, estoy en la opción de diodo. Vamos a corrernos un poquito más acá. Ahí está. Dice negativo con esta punta para ensayar el multímetro. Entonces, con una de las alternas debe marcar, ya sea este diodo o ya sea este diodo, para saber que está bien. Entonces, colocamos. Mira, ahí está uno de los diodos bien. Con el otro alterno. Perfecto, el otro diodo de este puente de diodos está bien. Ahora, vamos a ensayar los otros dos. Para eso debo colocar la punta negativa aquí, en la positiva. O sea, voy a hacer esto, así y así. Entonces coloco aquí y vuelvo a hacer el testeo. ¿Correcto? ¿Está bien? Perfecto. Esa es la forma de ensayar un puente de diodos. No importa si es un diodo lineal, redondo, superficial, el que tú tengas, todos son lo mismo. Vamos por otro componente. Por ejemplo, ya habiendo visto estos componentes, vemos esto. Siempre los vemos en los circuitos electrónicos, que son los modos de visualización. Estos se llaman LED. Los LED son diodos emisores de luz. Haga de cuenta que son los mismos diodos que acabo de ver, pero iluminan cuando pasa corriente. ¿Cómo los ensayamos? En la opción de diodo lo dejamos ahí y ahora vamos a colocar punta positiva y punta negativa. Y mira, si te das cuenta, un poquito alcanza a iluminar. A ver, vamos. Sí, pero es muy tenue. Voy a apagar aquí la... Espérame un momento, voy a apagar la luminaria para que tú puedas ver. Mira, a ver, vamos a ver. Ahí. Y mira, muy tenuemente se alcanza a visualizar. Vamos a hacer lo mismo con el rojo. ¿Cómo yo identifico el LED, el negativo y el positivo? Hay una parte plana en su esquina. Vamos a ver si lo podemos detallar aquí. Bueno, ahí hay una parte plana. Esto es el negativo. O la parte más ancha dentro del LED es el negativo. Entonces coloco positivo, negativo.
Y mira el LED cómo enciende. Y me dice que este LED es de 1.7 voltios. Eso es lo que me está marcando mi multímetro. Mira, 1.7. Todos los LED no tienen el mismo voltaje. Entonces vamos a hacer lo mismo con este LED. Vamos a ver, abramos un poquito los pines. Este es de 1.8. Vamos a colocarle al verde nuevamente. No mire el voltaje exacto de cuánto es. ¿Sí? 1.85 también. Si yo invierto el LED, pues sencillamente no funciona. Mira, OL, circuito abierto. Ahora pasemos con otro componente. Ya habiendo visto lo que son los diodos, los LED, vemos muy cotidianamente estos componentes. Estos componentes se llaman display. Los display son LED interconectados entre sí en un punto en común. Puede ser el punto que se conecte entre ellos, el positivo, o puede ser el negativo. Entonces, cuando tenemos estos tipos de LED, en pocas palabras display, tenemos que buscar quién es el pin que hace que se encienda. En este caso, yo arrancaría haciendo esto. Tengo los pines, voy a hacer un zoom aquí, no voy a indicar la medición, solamente voy a hacer esto. Está en la opción de diodo, nada más. Y comienzo a testear. Así, así, así. Y tengo que ir viendo en la parte inferior que se prenda uno de los LED. Así testeo uno por uno hasta llegar abajo, hasta que yo tenga en común un pin. Ahora, en este caso yo ya sé quién es el pin. Entonces vamos a ensayar. En este caso estos display, el positivo es el del centro. Entonces vamos a colocar, regálame un momento. Voy a colocar aquí, aunque comparta este pin acá, les voy a hacer, miren el LED. Ahí, regálenme un momentico. Miren cómo enciende. Si yo coloco otro, mire, ahí está encendiendo el punto. Otro, otro, y así sucesivamente. De esta manera, tú puedes ensayar los LED internos del display. ¿Cómo funciona? Esto es A, B, C, D, E, F, G. Esto es la forma como se ensaya. Y de esta manera puedes testear sin saber cuáles son los pines. Puedes testear y vas marcando en un cuaderno, en una hoja, cuáles fueron encendiendo. Si encendió este con este pin de acá, pues significa que es el A. Si este es el B y encendió, digamos, con este de acá abajo, pues ese va a ser el B, y así sucesivamente. De igual manera, se hace con las matrices. Aquí tengo otro display chiquito y estas matrices. Se hace el mismo procedimiento. Muchas personas en los tutoriales que yo he publicado acerca de matrices, es que usted no dejó el plano. ¿Cómo voy a dejar el plano si no todas las matrices son iguales? O sea, hay muchas matrices. En este caso desconozco esta matriz, entonces, no, bueno, por casualidad alguna le pegué el primero. Mire, a ver, vamos a ver otra vez. Miren el LED. Miren cómo van encendiendo. Significa que el pin que está en común a la primera fila es la fila 1. O sea, lo que prende aquí, este es fila 1. Si el otro prende acá, fila 2, fila 3, fila 4, columna 1, columna 2 y así sucesivamente. De esta manera puedes sacar los esquemas de las matrices cuando no las encuentras en internet. Vámonos con el último LED. Este LED se llama LED infrarrojo. Hay usuarios que suelen preguntar cómo se testea un LED. En este caso, este LED infrarrojo más o menos trabaja en bajo voltaje. El ojo humano no lo ve. ¿Dónde lo vemos? En el control remoto de nuestros equipos electrónicos. Entonces, como está en la opción de diodo, vamos a ver si nos puede ver la cámara, si lo suele visualizar. Vamos a visualizar un poco ahí. Dice que activa 1 voltio, pero yo no lo alcanzo a visualizar. El voltaje que estoy inyectando es muy bajito. Vamos a ver si le puedo inyectar un poquito más de voltaje. Vamos a bajarlo a unos 2 voltios con la fuente que tengo acá para que usted lo pueda observar. Y si no ilumina, pues sencillamente está quemado. Entonces colocamos acá el positivo. La fuente que voy a colocar ahorita en este momento está en 1.8. Miren el LED infrarrojo. Miren. Yo aquí visualmente no lo puedo observar, pero tú en la cámara lo estás observando. O colocas un celular de frente al LED y lo puedes observar. O sea, coge un control remoto y apúntale a la cámara de tu celular y ves el infrarrojo cómo funciona. Si tú quieres ver las cámaras infrarrojas de un local simplemente por diversión, mira con tu celular y apunta en los locales, sobre todo los que están oscuros
o que están con luz pero tienen cámaras infrarrojas, apúntale a una cámara y vas a ver si esa cámara tiene LED infrarrojos, porque los LED infrarrojos son los que detectan el calor para hacer la visión nocturna. Bueno, vamos con este componente, que este era el capacitor cerámico. ¿Qué es un capacitor cerámico? Son los mismos capacitores que teníamos hace un momento, pero con la opción de que no almacenan mucha energía. Son de picofaradios, nanofaradios a mucho. Entonces en este caso funcionan igual, pero con la diferencia que esto pita y se calla. Por ejemplo, ni siquiera alcanza a almacenar energía. A ver, cambiémoslo a la opción de continuidad. De pronto ese puede ser mi error. Ahí lo cargué. Volteo el capacitor. No. Como no puede medir, entonces en este caso voy a pasar a mi multímetro, pero a la opción de capacitancia. Supuestamente este es 683. 683 significa que es de 68 nanofaradios. Ahí dice 72. De igual manera lo puedo hacer con este. Este es de 225, o sea 2.2 microfaradios. Vamos a ver. Sí, ahí está, 2.2 microfaradios. Ya ensayamos capacitores, relés y por último vamos a ensayar, por ejemplo, este teclado. ¿Cómo se ensaya este teclado? El teclado es muy sencillo de ensayar, muchas personas se varan ensayando esto. Estos son filas y columnas. Las filas, hay un cable en común al 1, 2, 3 y la A. Lo mismo para 4, 5, 6, o sea, hay un cable 2, 3, 4. Fila 1, 2, 3, 4. Columna 1, 2, 3, 4. Entonces, en este caso, vamos a colocarlo en la opción de continuidad. Voy a colocar aquí esta punta. Desconozco cómo están. Voy a presionar, por ejemplo, el asterisco. Lo voy a dejar presionado ahí. A ver si alcanzo. Y voy a buscar un pin que pite. No. Vámonos por lo otro. Aunque está un poco duro. Vamos a ver este. El 0 más bien. Listo. Mire, suelto, presiono y he encontrado uno de los pines. Desconozco si es la fila o es la columna. De esta manera yo puedo seguir testeando todos los pines hasta encontrar el 0, el 8, el 5 y el 2. O 0, asterisco, numeral y la D. Y así puedo determinar quiénes son mis filas y quiénes son mis columnas. Testeamos una pila. Entonces vamos a colocar la opción de voltaje. Ahí lo dejé en modo automático, lo coloco en negativo y lo coloco positivo. Mira, me está diciendo 1.6 voltios DC. Vamos a ubicarlo ahí para que tú lo puedas observar. Mira, 1.6 voltios. Vamos a verificar con la fuente que tengo. Entonces en este momento conectamos positivo con positivo. Ahí. Y vamos a colocar, en este momento la fuente está en 1.8 voltios. Correcto, mi fuente está en 1.811 voltios. 1.811 voltios. Vamos a colocar, por ejemplo, un voltaje 12.05. Vamos a ver qué tan exacto es este multímetro. Y le damos Enter. Esperamos un momento. 12.02. Mi mi fuente está marcando 12.05. Realmente es muy precisa. Coloquemos otro voltaje simplemente por descartar. 9.25. Y le damos Enter. Usted no está mirando, pero yo estoy generando un voltaje acá. 9.250, 9.243. Tiene 3 decimales y realmente funciona muy bien. En el caso de querer utilizar termocupla, pues es muy sencillo. Simplemente le colocas la termocupla en los terminales y él automáticamente te va a marcar la opción de temperatura. Fue una actualización de lo que yo ya he publicado con anterioridad. Por último, podemos observar aquí que tenemos la opción de linterna. La colocas acá. Vamos aquí y mira, ahí está la linterna. Vamos a apagarla. Ahí está. Y aquí tenemos el NCB. El NCB es para detectar voltaje, por ejemplo, de un cable. Eso es lo último que voy a hacer. Voy a colocarlo yo de opción manual. Ahí. Voy a traer este cable que está aquí.
y lo voy a acercar. Mira, me está detectando el campo magnético por voltaje. Listo. Si este tutorial te gustó, déjalo en la caja de comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Se despide el ingeniero Edison Viveros. No te olvides de darle clic en me gusta. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.